Parashá Yitro de Shemot, Éxodo capítulo 18. Yitro, sacerdote de Medián y suegro de Moshe, tuvo conocimiento de todo lo que había hecho Elohim por Moshe y por su pueblo Israel, que Hashem sacó a Israel de Egipto. El suegro de Moshe, Yitro, traducido o transliterado al español se dice Jetro, tomó a Sífora o Séfora, esposa de Moshe, después de que él la enviara de vuelta. Como comentario, ¿cómo es posible que mandó a su esposa de vuelta? Lo que sucede es de que la esposa y los hijos de Moshe fueron enviados a la casa de su suegro para que él pudiera cumplir libremente su misión en Egipto. Continuamos con el versículo 3. Y también tomó a sus dos hijos, es decir, a Moshe y a Sífora, uno de los cuales se llamaba Gershom, que significa extranjero fui en tierra extraña, y el otro se llamaba Eliezer, que significa el Elohim de mi padre me ayudó y me salvó de la espada de Paro. De modo que el suegro de Moshe, Yitro, acompañado por la esposa y los hijos de Moshe, fue al encuentro de Moshe, que estaba acampando junto al monte de Elohim, y le dijo a Moshe por medio de su emisario: yo, tu suegro Yitro, vengo a verte con tu esposa y sus dos hijos. Moshe salió a recibir a su suegro, se inclinó ante él en señal de saludo y lo besó. Se consultaron mutuamente por su bienestar e ingresaron a la tienda. Moshe le relató a su suegro todo lo que Hashem había hecho por Paro y a los egipcios en favor de Israel y todos los problemas que encontraron en el camino en referencia al cruce del mar y la guerra contra Amalek, y cómo Hashem los libró. Yitro se alegró por todo el bien que Hashem hizo a Israel y que los liberó de la mano de Egipto. Exclamó Yitro: bendito es Hashem, quien los salvó de la mano de Egipto y de la mano de Paro, quien rescató al pueblo del poder opresor de los egipcios. Ahora reconozco que Hashem es más grande que todos los dioses, pues todo lo que los egipcios tramaron contra ellos, es decir, contra Israel. Entonces el suegro de Moshe, Yitro, tomó una ofrenda olá y ofrendas shelamim para Elohim. Aarón y todos los ancianos de Israel fueron a comer pan con el suegro de Moshe ante Elohim. Al día siguiente, aquí vale la pena hacer un paréntesis, ya que hemos dicho al día siguiente, y hay dos formas de poder interpretar esto, o dos comentarios. El primero es de que es al día siguiente de la llegada de Jetro, o Yitro, que es el suegro. Y la otra situación o comentario es de que esto se da al día siguiente, después de Yom Kippur, cuando el pueblo de Israel Moshe recibe las dos tablas. En fin, continuemos con el versículo 13. Al día siguiente, Moshe se sentó para juzgar las controversias entre la gente, mientras que todo el pueblo permanecía parado alrededor de Moshe, esperando su turno para ser atendidos, desde la mañana hasta el anochecer. El suegro de Moshe vio el fastidio que ese proceder le provocaba al pueblo y le dijo: ¿qué es esto que haces al pueblo? ¿Por qué estás sentado solo tú mientras toda la gente permanece de pie alrededor tuyo desde la mañana hasta el anochecer? El pueblo viene a verme para averiguar cuál es la voluntad de Hashem, para proceder en consecuencia, respondió Moshe a su suegro. Cuando tienen alguna cuestión vienen a mí y yo juzgo entre ellos y les doy a conocer los estatutos de Elohim y sus leyes. Entonces el suegro de Moshe le dijo: no es correcto tu proceder, pues sin duda te cansarás tanto tú, así como Aarón, Hur y los 70 sabios, así como el pueblo que está contigo. El trabajo sobrepasa tu fuerza, no puedes hacerlo tú solo. Ahora escucha mi voz.
te aconsejaré y que Elohim esté contigo. Es decir, yo te aconsejaré, pero consúltale al Todopoderoso para evaluar si mi consejo es adecuado. Continuamos con el versículo 19. Serás el intermediario del pueblo ante Elohim. Tú le presentarás esas disputas a Elohim para obtener la respuesta de él. A ellos, el pueblo, les advertirá acerca de los decretos y las leyes que deberán observar. Les indicarás cómo deberán conducirse y qué deberán hacer. Busca entre todo el pueblo, con tu espíritu de profecía, hombres honestos, ricos, temerosos de Elohim, hombres sinceros, que detesten que su patrimonio esté en litigio. De esos hombres deberás nombrar líderes que estarán a cargo de grupos de 1000 personas, líderes que estarán a cargo de 100 líderes sobre grupos de 50 y líderes sobre grupos de 10. Pues, dicho en otras palabras, como comentario se puede hacer énfasis en este asunto. Si el pueblo era de 600,000 hombres, significan que habían 600 líderes de 1000 y 60,000 líderes de 10. Esta era una estructura piramidal cuyo vértice superior era Moshe. Cuando una causa no podía ser solucionada por una instancia menor, pasaba a la inmediatamente superior. Continuamos con el versículo 22. Que ellos administren la justicia del pueblo en forma regular y que todo asunto de envergadura lo deriven a ti. Así ellos compartirán la carga y te facilitarán las cosas. Si aceptas esto y si Elohim concuerda, podrás resistir. De lo contrario, si él no concuerda, no tendrás éxito en la implementación de este sistema judicial. Y esta gente, por su parte, podrá retornar en paz cada uno a su destino. Cuando Moshe tomó el consejo de su suegro e hizo todo lo que le dijo, Moshe seleccionó de entre todos los israelitas hombres económicamente pudientes y los designó jefes del pueblo. Los nombró líderes de grupos de 1000 personas, líderes de 100, líderes de 50, líderes de 10. Ellos eran los encargados de mediar entre la gente en todo momento. La cuestión difícil la derivaba a Moshe, pero toda cuestión pequeña la resolvían ellos mismos. Entonces Moshe despidió a su suegro y su suegro regresó a su tierra para inducir a su familia a abrazar la fe hebrea, dice un comentario. Continuamos con Shemot capítulo 19. El primer día del tercer mes desde la salida de los israelitas de Egipto, en ese mismo día llegaron al desierto Sinaí. Salieron de Refidim y arribaron al desierto de Sinaí. Acamparon en el desierto. Israel acampó allí frente al monte. Como comentario, la expresión en singular Israel acampó allí alude al espíritu de hermandad y armonía tan típico del pueblo hebreo en los momentos cruciales de su historia. En ese caso, Israel estaba a punto de recibir la Torá, que era el alma mater del pueblo. Esa hermandad obró como virtud fundamental por la cual Israel se hizo acreedora a tan magnífico tesoro. Versículo 3. Moshe ascendió hacia Elohim. Hashem lo llamó desde el monte diciéndole: así le hablarás a la casa de Jacob y les dirás a los hijos de Israel: ustedes vieron lo que hice a Egipto y cómo los llevé a ustedes sobre alas de águila y los traje hacia mí. Ahora, si escuchasen atentamente mi voz y cumpliesen mi pacto, serán para mí el más preciado tesoro entre todos los pueblos, pues toda la tierra es mía. Ustedes serán para mí un reino de ministros y una nación sagrada. Estas, ni más ni menos, son las palabras que deberás transmitir a los israelitas.
Fue Moshe y citó a los ancianos sabios referentes del pueblo y expuso ante ellos todas estas palabras que le ordenara Hashem. Entonces todo el pueblo respondió unánimemente: haremos todo lo que dijo Hashem. Y Moshe le transmitió a Hashem las palabras del pueblo. Sí, así es. Como comentario, ¿fue Moshe quien le transmitió esas palabras al pueblo de parte de Elohim? Y también las palabras del pueblo se las traslada al mismísimo Creador. ¿Por qué habrá sucedido esto? Quizás no se tenga una respuesta en concreto, pero sí podemos determinar de que Moshe está cumpliendo su función de intermediario. Está dando informes, aunque el Todopoderoso ya lo conocía. Continuamos con el versículo 9. Hashem le dijo a Moshe: yo vendré hacia ti en una espesa nube para que el pueblo escuche mientras yo hablo contigo, y así creerán también en ti para siempre. También, que parece superfluo, viene a dar este siguiente sentido: creerán en ti y también en los profetas que te sucederán. Y Moshe le transmitió a Hashem la respuesta del pueblo, que efectivamente escucharía a Hashem. Hashem le dijo a Moshe: anda y prepara al pueblo hoy y mañana, que se purifiquen sumergiéndose en agua y que también sumerjan sus ropas, que estén preparados para el tercer día, pues al tercer día Hashem descenderá sobre el monte Sinaí a la vista de todo el pueblo. Deberás poner límites alrededor del monte para el pueblo, para que no se acerquen al monte. Dichos límites advertirán a la gente: cuídense de subir al monte o tocar su perímetro. El que toque el monte morirá, que ninguna mano lo toque, pues será apedreado o derribado, tanto sea animal o persona, no quedará con vida. Cuando suene el shofar, es decir, el cuerno de carnero, podrán ascender al monte. Moshe descendió del monte hacia el pueblo y santificó al pueblo. Ellos se sumergieron en agua también, sumergieron sus ropas. Y él, es decir, Moshe, le dijo: prepárense para un periodo de 3 días, no tengan relaciones maritales. Es necesario hacer aquí un paréntesis y explicar que en sí las relaciones maritales no tienen un sentido malo. Sabemos de que el Creador las ha dejado para procrear hijos. La razón por las cuales se le está indicando a las mujeres que se abstengan, y también a los hombres que se abstengan de mantener relaciones maritales, es de que una vez se ha mantenido este tipo de relación, pues dentro del miembro de la mujer quedan el semen, y esto podría hacer que en los próximos minutos, horas o días pues vaya saliendo poco a poco, y esto haría que quede impura. Sin embargo, al pasar ya 3 días, los espermatozoides pierden su capacidad como agente fertilizador y con ello su capacidad como agente de impureza. Por lo tanto, es la abstención. Continuamos con el versículo 16. Y resulta que al tercer día, al despuntar la mañana, hubo truenos y relámpagos, una espesa nube sobre el monte y un sonido muy fuerte de shofar. Todo el pueblo que estaba en el campamento se estremeció. Entonces Moshe sacó al pueblo del campamento al encuentro de Elohim y se pararon al pie del monte. Y todo el monte Sinaí humeaba, pues Hashem había descendido sobre él en fuego, y su humo ascendía cual humo del horno. Todo el monte se estremeció mucho. El sonido del shofar se hacía cada vez más fuerte. Moshe hablaba y Elohim le respondía respecto de la voz. Es decir, en otras palabras, cuando Moshe hablaba, cuando transmitía los mandamientos al pueblo,
Hashem hacía que la voz de Moshe tomara más ímpetu. Continuamos con el versículo 20. Hashem descendió sobre el monte Sinaí a la cumbre del monte. Hashem citó a Moshe a la cima del monte y Moshe ascendió. Hashem le dijo a Moshe: desciende y advierte a la gente que no rompan filas, es decir, que no desborden los límites del monte, para ver la divinidad, pues si lo hacen caerá una multitud de ellos, incluso los Kohamim, es decir, los sacerdotes, que se acerquen a Hashem, que se santifiquen, para que Hashem no haga estragos con ellos. Moshe respondió a Hashem: no es necesario que les advierta, pues de todos modos el pueblo no ascenderá al monte Sinaí, pues tú ya nos advertiste diciendo: pon límites alrededor al monte y santifícalo. Pero Hashem le dijo: anda y desciende, y luego ascenderás tú y Aarón contigo, pero los sacerdotes y el pueblo que no pasen los límites para ascender hacia Hashem, no sea que provoque estragos contra ellos. Moshe descendió hacia el pueblo y se lo dijo. Shemot capítulo 20. Elohim habló todas estas palabras diciendo: yo soy Hashem, tu Elohim, quien te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de esclavitud. No tengas dioses de otros ante mí. No te hagas para ti escultura ni imagen alguna de lo que hay arriba en el cielo, ni de lo que hay abajo en la tierra, ni de lo que está en el agua, bajo la superficie continental. No te prosternes a ellas ni la adores, pues yo soy Hashem, tu Elohim, el celoso que castiga la maldad de los padres en los hijos, hasta la tercera y la cuarta generación entre los que me aborrecen. Que hago el bien hasta miles de generaciones, entre quienes me aman y cumplen mis mandamientos. No tomes el nombre de Hashem tu Elohim en vano, pues Hashem no absuelve a quien toma su nombre en vano. Ten presente constantemente el día de Shabbat para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu tarea, pero el día séptimo es Shabbat, consagrado a Hashem tu Elohim. No hagas ninguna tarea, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu sirviente, ni tu sirvienta, ni tu animal, ni el prosélito que habita dentro de tus puertas. Pues en 6 días hizo Hashem los cielos y la tierra, el mar y todo cuanto hay en ellos, y se abstuvo de crear en el séptimo día. Por eso Hashem bendijo el día Shabbat y lo declaró día sagrado. Honra a tu padre y a tu madre, de modo que vivas una larga vida sobre la tierra que Hashem tu Elohim te entrega. No asesines. Esto incluye avergonzar al prójimo públicamente. No cometas adulterio. No raptes. No atestigües en falso en perjuicio de tu semejante. No codicies la casa de tu prójimo, no codicies la mujer de tu prójimo, ni su sirviente, ni su sirvienta, ni su toro, ni su asno, ni nada que le pertenezca. Todo el pueblo vio las voces y las llamas, el sonido del shofar y el monte que humeaba. El pueblo lo vio y se estremeció y retrocedieron lejos. Le dijeron a Moshe: háblanos tú y nosotros obedeceremos, pero que no hable Elohim con nosotros para que no muramos. Moshe respondió al pueblo: no teman por sus vidas, pues para elevarlos a ustedes ha venido Elohim, para que sientan ustedes el temor a él y no transgredan. El pueblo se mantuvo alejado y Moshe se acercó a la oscura tiniebla donde estaba Elohim. Dijo Hashem a Moshe: así le dirás a los israelitas: ustedes vieron que yo hablé con ustedes desde el cielo.
no hagan imágenes de los entes celestiales que están conmigo en el cielo. No hagan para ustedes ni dioses de plata ni dioses de oro. Haz para mí un altar relleno de tierra. Para mí significa que desde su mismo comienzo el altar debe estar dedicado a mi nombre. Y junto a él sacrificarás tus ofrendas Olá y tus ofrendas Shelamim, es decir, de paz, que tomarás de tu ganado mayor y menor, en el lugar donde yo permita mencionar mi nombre, es decir, en el templo de Jerusalén. Vendré hacia ti y te bendeciré. Cuando me construyas un altar de piedra, no lo edifiques de piedra labrada, pues la piedra labrada con herramientas de hierro es indigna para un altar. Cuando hagas un acceso a mi altar, que no sea una escalería, sino una rampa, para que no asciendas por escalones a mi altar, para evitar que se te marque la desnudez de tu cuerpo. Haftará Yitro, de Isaías o Ishayahu, capítulo 6, versículo 1 al capítulo 7, versículo 6. Posteriormente, capítulo 9, versículo 5 al versículo 6. Continuamos con Isaías, capítulo 6, versículo 1. En el año de la muerte del rey Uziyahu, vi a Hashem sentado sobre su trono alto y excelso, y sus piernas colmaban el templo. Los serafín estaban por encima a su servicio. Cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus piernas y con 2 volaban. Y se decían uno al otro: Santo, Santo, Santo es Hashem de los ejércitos. Todo el cosmos está colmado de su gloria. Los marcos de las puertas se conmovieron por el sonido de los ángeles que clamaban, y el templo se llenó de humo. Yo dije: ¡pobre de mí! Estoy destruido, pues soy hombre de labios impuros y vivo en medio de un pueblo de labios impuros. Y mis ojos vieron al Rey, a Hashem de los ejércitos. Uno de los serafines voló hacia mí, trayendo en su mano un carbón encendido que con las tenazas había tomado del altar. Me tocó la boca y me dijo: mira, este ha tocado tus labios. Tu falta ya se ha ido y tu transgresión ya fue perdonada. Escuché la voz de Hashem que me decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Y contesté: aquí estoy, envíame. Entonces me dijo: anda y dile a este pueblo: por más que escuchen, no comprenderán, y por más que vean, no percibirán. Entorpece el corazón de este pueblo, tapa sus oídos y cierra sus ojos, para que no vean con sus ojos, ni escuchen con sus oídos, ni entiendan con su corazón, para evitar que retornen a mí y yo los sane. Un comentario importante. Él está cerrando la posibilidad de que se puedan arrepentir, porque previamente no habían escuchado la palabra del profeta. Continuamos con el versículo 11. Entonces yo pregunté: ¿hasta cuándo, Hashem, la gente va a desobedecer? Y él me respondió: hasta que las ciudades queden desoladas y sin habitantes, hasta que la casa quede sin gente, hasta que la tierra sea una ruina total, hasta que Hashem haya desterrado a la gente y haya muchas propiedades abandonadas en la tierra. Cuando solo quede 1/10 de ellos, la tierra seguirá siendo destruida. Pero como un olmo o un roble, que al cortarlos queda el tronco, así la santa semilla será la vitalidad de la tierra. Continuamos con el capítulo 7, versículo 1. En los tiempos de Ahaz, rey de Judá, hijo de Jotam, hijo de Uziyahu, Rezín, rey de Aram es Siria, y Pekaj, hijo de Remaluyahu, rey de Israel, atacaron a Jerusalén.
pero no pudieron conquistarla. La casa de David, es decir, el reino de Judá, recibió el siguiente informe. Aram, que es Siria, se alió con Efraín. Entonces se conmovió el corazón del rey y el corazón de su pueblo, como se sacuden los árboles del bosque con el viento. Hashem le dijo a Yeshayahu, es decir, a Isaías: ve con tu hijo Shear y Yashub a encontrarte con Ahaz en el extremo del canal del estanque superior, en el camino que conduce al campo del lavador. Literalmente, Shear y Yashub significa el remanente volverá. Y dile: ten cuidado, pero con calma, y no temas, no pierdas tu corazón por esos dos palillos humeantes de ira. Retzin y Aram, es decir, Siria, y el hijo de Remaliahu, Aram, Efraín y el hijo de Remaliahu, se confabularon contra ti y dijeron: vayamos contra Judá, aniquilémosla y conquistémosla para nosotros, y designemos como rey de ella al hijo de Tabal. Tabal literalmente es él, en el sentido del Todopoderoso, es bueno. Se trataría de un preeminente israelita. Otras fuentes lo identifican como el hijo de Remaliahu. Continuamos con Isaías capítulo 9, versículo 5. Porque nos ha nacido un hijo, nos fue dado un niño, que llevará la autoridad sobre sus hombros, el consejero maravilloso, el poderoso, Padre eterno lo llamará Príncipe de paz. Él gozará de abundante autoridad y paz. Perdurará en el trono de David y su reino, que estará firmemente establecido en base a la rectitud y a la justicia, desde ahora y para siempre. El celo de Hashem. La porción de esta semana lleva el nombre del suegro de Moisés, quien con su conocimiento y reflexión logró ver lo que para su yerno no era visible. Posiblemente Moisés sentía que era una gran responsabilidad conducir al pueblo y nunca pidió al Todopoderoso sabiduría en cuanto a la administración de justicia. Debemos sentirnos en confianza de pedir y solicitar ayuda cuando veamos que algo sobrepasa nuestras fuerzas. Posiblemente estemos viviendo lo que Moisés vivió. Así como Israel recibió la ley en el Sinaí, busquemos diariamente estudiar de esa maravillosa palabra para obtener constantemente revelación. Es por ello que dice: danos el pan de cada día, porque cada día debemos de ser alimentados por su palabra y no podemos guardar para después. La revelación de hoy no será la misma que la de hace un par de años atrás. En la vida podemos vivir dos realidades. Una cuando estamos frente o en comunión con el Todopoderoso, y el diario vivir con sus desafíos y sus compromisos. Así como Moisés, que mientras estaba en la dimensión poderosa en el Sinaí, y cuando baja a tomar su rol de juez entre el pueblo, el reto más grande que como humanos tendremos es la vinculación en esas dos dimensiones. Una, la dimensión cuando estamos conectados con el Creador, y la otra, la realidad que vivimos. Mezclar ambas dimensiones tiene su reto, pero también trae consigo recompensa. A eso debemos de apuntar. La implicación respecto a la organización de justicia facilitó el ordenamiento y permitió que el pueblo supiera que puede aprender a juzgar su propia vida, puesto que la Torá no está lejana, tampoco es imposible.
Así como Israel acampó a los pies del Sinaí para la recepción de la Torá, así colectivamente debemos trabajar. Para ejemplificar, se puede hacer un símil en el siguiente asunto. Cuando el Todopoderoso le habla a Jacob, también menciona a Israel. En este sentido, para que Israel sea una nación, se debe buscar que las 12 tribus estén en unidad. Solamente de esa manera podemos recibir al Mesías, estando en unidad. La Torá no fue dada para volver a la esclavitud. No, volver a la esclavitud. Fuimos libres para retornar a ser prisioneros, a ser esclavos. No, la verdadera y la auténtica libertad se encuentra en Él. Pero para ello debemos de vivir bajo su fundamento, en su ley. Dentro del contexto de los 10 mandamientos, el no codiciar es un garante preservador, puesto que cada uno tiene lo que debe de tener. Y muchas veces no escuchamos las voces silenciosas de lo que existe de fondo. Un ejemplo de ello: muchos pudieron haber codiciado a aquellos que se subieron en el barco más grande de su momento. Me refiero al Titanic. Posiblemente alguien pudo haber anhelado, deseado, en un sentido de codicia. Sin embargo, ese barco poderoso se hundió. Posiblemente no nos damos cuenta que al desear la vida de alguien más o los recursos de alguien más, podemos traer para consigo muchos problemas. Es mejor dejar de desear lo que no es nuestro, puesto que esos deseos pueden llevarnos a órbitas insuperables, aspectos a los cuales no estamos preparados para poder soportar, espacios destructivos. Esa envidia puede matarnos. Cada uno tiene lo que debe de tener y puede soportar. Esta semana puedes profundizar temas como quizás la organización cronológica de esta porción, y también puedes visitar algunos sitios adjuntos a este video para conocer el verdadero monte Sinaí, el cual se encuentra en Arabia Saudí. Como un ejercicio de meditación, trata de analizar cada una de las normas dadas por el Creador y realiza una revisión interna de tu organización y prioridades en la vida. Mi nombre es Juan Carlos Castillo Rodríguez y espero verte en una próxima ocasión. Shalom, hermanos. No se les olvide ingresar a www.shedeur.com. Somos luz.